Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 1 que está conformado por Álvaro Daniel Pech, Jania Ortiz y servidor Rafael Vargas Gómez. Nosotros hablaremos sobre la introducción de la arquitectura cliente-servidor. Hablaremos sobre la definición, sobre sus componentes, sobre sus diferencias. Hablaremos también acerca de sus componentes, sus ventajas y desventajas. Empezando con la definición de que la arquitectura cliente-servidor, este dice que es un procesamiento de datos de índole colaborativo entre dos o más computadoras conectadas a una red. Ese término cliente-servidor es originalmente aplicado a la arquitectura de software, que describe el procesamiento entre dos o más programas en una aplicación y un servicio soportante. El IBM define al modelo cliente-servidor como la tecnología que proporciona al usuario final, el acceso transparente a las aplicaciones, a los datos, servicios de cómputo y cualquier otro recurso del grupo de trabajo, que está a través de la organización, que está en múltiples plataformas. Este modelo soporta un medio ambiente distribuido, el cual los requerimientos de servicio están hechos por estaciones de trabajo inteligentes o clientes que resultan en un trabajo realizado por otras computadoras llamadas servidores. Ahora, también podemos verlo como un modelo para construir los sistemas de información. Todo esto sustenta en la idea de repartir el tratamiento de la información y los datos por todo el sistema informático. Este permite un mejor rendimiento del sistema global de información. Bueno, ahora hablaremos sobre la importancia del modelo cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado la parte del servidor y por otro la parte del cliente o el grupo de clientes, donde lo habitual es que un servidor sea una máquina bastante potente con un hardware y un software específico que actúa de depósito de datos y funcione como un sistema de gestor de datos o de las aplicaciones. Ahora, en esta arquitectura, el cliente suele ser estaciones de trabajo que solicita varios servicios al servidor, mientras que un servidor es una máquina que actúa como depósito de datos y funciona como un sistema gestor de base de datos. Este también se encarga de dar respuesta demandante por el cliente. Bueno, en este tipo de arquitectura se aplica en diferentes modelos informáticos alrededor del mundo, donde su propósito, su meta es mantener una comunicación de información entre las diferentes entidades de una red. Todo esto mediante un uso de protocolos establecidos y apropiado almacenaje de la misma. Ahora, también podemos tener como ejemplo de uso de una arquitectura cliente-servidor. Puede ser una red de internet. Esta existe en ordenadores de diferentes personas conectadas alrededor del mundo, las cuales estas se conectan a través de los servidores de su proveedor de internet por el ISP. Ahora, como datos es que estas son redirigidos a los servidores de las páginas que deseen visualizar, y de esta manera su información de los servicios requeridos viajan a través del internet, dando respuesta a la solicitud demandada, a lo solicitado. Ahora hablaremos sobre la diferencia entre el cliente y el servidor. Bueno, el cliente dice que es un computador pequeño con una estructura al igual a la que tenemos en nuestras oficinas o hogares, la cual accede a un servidor o a los servicios del mismo de internet, a través del internet o de una red interna. Podemos tener como ejemplo la forma en la que trabaja una empresa modelo con diferentes computadores, donde cada uno se conecta a un servidor para poder obtener archivos de una base de datos o servicios, ya sea correos electrónicos o las aplicaciones. También un servidor, al igual que el cliente, es una computadora, pero con diferencia de que tiene una gran capacidad que le permite almacenar una gran cantidad de diversos archivos o correr varias aplicaciones en simultáneo para así nosotros los clientes poder acceder a los servicios. Bueno, como dato es que también es importante mencionar que un cliente también puede tener una función de servidor, ya que esta misma puede almacenar los datos en su disco duro
para posteriormente poder ser usados en vez de estar conectándose al servidor continuamente, por una acción que quizás puede ser más sencilla todavía. ¿Qué hacen los clientes conectados a un servidor? Gracias al diseño de equipo, los clientes están conectados a un servidor, lo que permite centralizar los distintos factores con que se cuenta, poniendo al servicio de cada uno de los clientes todos los recursos que estos necesitan. Ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que facilita la integración entre diferentes sistemas y comparte información, permitiendo, por ejemplo, que las máquinas ya existentes puedan ser utilizadas mediante una interfaz más amigable para el usuario. De esta manera podemos integrar varias PC con sistemas medianos y grandes sin necesidad de que todos tengan que utilizar el mismo sistema operativo. Otro sería al favorecer el uso de la interfaz de gráficas interactivas. Los sistemas construidos bajo este esquema tienen una mayor interacción con el usuario. Otra sería la estructura modular. Facilita además la integración de nuevas tecnologías y el crecimiento de la infraestructura computacional, favoreciendo así la estabilidad de las soluciones. Otro sería el modelo cliente-servidor. Permite además proporcionar a las diferentes áreas de una empresa generar un orden de trabajo en donde cada sector puede trabajar en su área, pero accediendo al mismo servidor e información que los demás sin generar conflictos. Esto es de una gran utilidad, y ya que si ponemos como ejemplo una empresa con varios empleados al momento de trabajar, es importante que todos puedan hacerlo en simultáneo. Una de las desventajas sería requiere habilidad para que un servidor sea reparado. Por ejemplo, si un problema ocurre en la red, se requiere de alguien con amplio de esta para poder repararla en su totalidad, para así dejar que la información y el correcto funcionamiento siga su flujo. Otro problema es la seguridad, el hecho que se comparte canales de información entre servidores y clientes requieren que éstas pasen por procesos de validación, es decir, protocolos de seguridad que pueden tener algún tipo de puerta abierta, permitiendo que se generen daños físicos, amenazas o ataques de malware. Este modelo representa una limitación importante en cuanto a los costos económicos debido a que estos servidores son computadoras de alto nivel con un funcionamiento a nuestras aplicaciones. Algo importante a destacar es que no solo es caro a la hora de solucionar problemas, como mencionamos antes, sino que también tiene un costo elevado para reemplazar componentes que estén averiados. Ejemplos de cliente-servidor. Navegar una web funciona basándonos en un cliente web navegador y un servidor web como Apache, Jeans o Lightspeed. Protocolo FTP. Funciona de idéntica forma. Se utiliza un cliente de FTP como Filesia para conectar a un servidor FTP como Pure-FTPD, ProfTBD, etc. SSH es idéntico también. Se utiliza un cliente SSH para conectar al servidor SSH que corre en una red remota. Juegos en red. Existen clientes que permiten a jugadores online jugar desde sus casas conectándose a servidores de juegos remotos. Sistema DNS. El famoso servidor DNS interactúa con clientes DNS también, es decir, basa su arquitectura en el modelo cliente-servidor. Servidor de correo, donde clientes de correo consultan el correo al servidor de correo remoto, tanto desde el móvil
a una computadora de escritorio o laptop. Componentes del cliente servidor. Red. Una red es un conjunto de clientes, servidores y base de datos unidos de una manera física o no física en el que existen protocolos de transmisión de información establecidos. Cliente. El concepto de cliente hace referencia a un demandante de servicios. Este cliente puede ser un ordenador como también una aplicación de informática, la cual requiere información proveniente de la red para funcionar. Servidor. Un servidor hace referencia a un proveedor de servicios. Este servidor, a su vez, puede ser un ordenador o una aplicación informática, la cual envía información a los demás agentes de la red. Protocolo. Un protocolo es un conjunto de normas o reglas y pasos establecidos de manera clara y concreta sobre el flujo de información en una red estructurada. Servicios. Un servicio es un conjunto de información que busca responder las necesidades de un cliente, donde esta información puede ser por mail, música, mensajes simples entre software, videos, etc. Base de datos. Son bancos de información ordenada, categorizada y clasificada que forman parte de la red, que son sitios de almacenaje para la utilización de los servidores y también directamente de los clientes. ¿Qué es? Es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios llamados servidores y los demandantes llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor quien le da respuesta. ¿Qué es el cliente servidor? El cliente servidor es uno de los estilos arquitectónicos distribuidos más conocidos, el cual está compuesto por dos componentes, el proveedor y el consumidor. El proveedor es un servidor que brinda una serie de servicios o recursos, los cuales son consumidos por el cliente. ¿Cuáles son los requerimientos del cliente y del servidor? Son las tareas del cliente y del servidor. Tienen diferentes requerimientos en cuanto a recursos de cómputo, como velocidad del procesador, memoria, velocidad y capacidades del disco en input-output devices. Clasificación de los servidores se divide en tres: servidores con estado, servidores sin estado y el tercero sería servidores concurrentes. Características. La arquitectura cliente-servidor, combinación de un cliente que interactúa con el usuario y un servidor que interactúa con los recursos a compartir. El proceso del cliente proporciona la interfaz entre el usuario y el resto del sistema. Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa, el servidor que le da respuesta, aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora. Es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. La interacción cliente-servidor es el soporte de la mayor parte de la comunicación por redes. Ayuda a comprender las bases sobre las que están construidos los algoritmos distribuidos. El modelo cliente-servidor suele tener tres capas. Esta estructura se caracteriza por elaborar la aplicación en base a dos capas principales de software, más la capa correspondiente al servidor de base de datos, al igual que en la arquitectura, dos capas, y según las decisiones de diseño que se tomen, se puede balancear la carga de trabajo entre el proceso cliente y el nuevo proceso correspondiente al servidor de aplicación. En este esquema, el cliente envía mensajes directamente al servidor de aplicación, el cual debe administrar y responder todas las solicitudes.
Ese servidor, dependiendo del tipo de solicitud, quien accede y se conecta con la base de datos, cumple con las siguientes funciones. Reduce el tráfico de información en la red, por lo que mejora el rendimiento de los sistemas, especialmente respecto a la estructura en dos planos. Brinda una mayor flexibilidad de desarrollo y de elección de plataformas sobre la cual montar las aplicaciones. Provee escalabilidad horizontal y vertical. Se mantiene la independencia entre el código de la aplicación, reglas y conocimientos del negocio, y los datos mejoran la portabilidad de las aplicaciones. Los lenguajes sobre los cuales se desarrollan las aplicaciones son estándares, lo que hace más exportables las aplicaciones entre plataformas. Dado que mejora el rendimiento al optimizar el flujo de información entre componentes, permite construir sistemas críticos de alta fiabilidad. El mismo hecho de localizar las reglas del negocio en su propio ambiente, en vez de distribuirlos en la capa de interfaz de usuario, permite reducir el impacto de hacer mantenimiento, cambios urgentes de última hora o mejoras al sistema. Disminuye el número de usuarios, licencias conectados a la base de datos. Podemos estructurar el middleware en tres niveles. 1. El protocolo de transporte, que será común para otras aplicaciones del sistema. 2. El sistema operativo de red. Y 3. El protocolo de servicio, que es específico del tipo de sistema cliente-servidor que estamos considerando. El CAP funciona de la siguiente manera. Lo primero que debe ocurrir es que se inicie el servidor. Esto ocurrirá durante el arranque del sistema operativo o con la intervención posterior del administrador del sistema. Cuando termine de iniciarse, esperará de forma pasiva las solicitudes de los clientes. En algún momento, uno de los clientes conectados al sistema realizará una solicitud al servidor. El servidor recibe la solicitud del cliente, realiza cualquier verificación necesaria y, si todo es correcto, la procesa. Cuando el servidor disponga del resultado solicitado, lo envía al cliente. Finalmente, el cliente recibe el resultado que solicitó. A continuación, realiza las comprobaciones oportunas, si son necesarias, y, si ese era el objetivo final, se lo muestra al usuario. En cuanto a mi conclusión, podemos ver que es una de las arquitecturas más importantes y utilizadas en el sentido de enviar y recibir información. Es una de las formas en la cual almacena datos en una base. Esta es de forma centralizada toda la información relativa a un dominio de autenticación. Pues en conclusión, la arquitectura cliente-servidor suma importancia para las cosas relacionadas con la informática, ya que esto facilita la integración entre varios sistemas diferentes que comparten información, permitiendo, por ejemplo, que las máquinas ya existentes puedan ser utilizadas, pero utilizando interfaces más amigables con el usuario, ya que esto se puede integrar computadoras con sistemas medianos y grandes sin la necesidad de que todos tengan que utilizar el mismo sistema operativo y de que cada usuario tenga la libertad de obtener la información que requiera en el momento que el usuario lo desee, ya sea que provenga de una o de varias fuentes, y que él pueda procesarla como le convenga. En mi conclusión sería que es de vital importancia para cualquier cosa relacionada a la informática, ya que facilita la integración entre sistemas diferentes y comparte información, permitiendo que las máquinas ya existentes puedan ser utilizadas, pero utilizando interfaces más amigables al usuario. Por ejemplo, serían algunas de navegar en una web,
de otro protocolo de FTP, SSH, juegos en red, sistemas DNS, servidor de correo.